Por instigación de Brandon, me declaré a mi amor de la infancia, la chica con la que crecimos juntos, durante una fiesta escolar multitudinaria. Planeé cuidadosamente aquella confesión. No solo gasté varios meses de gastos de vida, sino que también les rogué a muchas personas que me ayudaran a preparar todo. Cuando estaba de pie en medio de la multitud, sosteniendo flores y arrodillándome frente a ella, ella me señaló y se echó a reír delante de todos, casi doblándose de la risa. Elio, ¿cómo puedes ser tan tonto? Brandon se está burlando de ti. De pie entre la multitud. En los ojos de Brandon apareció una sonrisa de satisfacción por haber logrado su objetivo. Capítulo 1. En el centro de la multitud. Sujetaba con fuerza un ramo de rosas rojas deslumbrantes con mi mano derecha mientras miraba a Sara frente a mí. Las yemas de mis dedos ya estaban pálidas por la presión. Sara parecía no darse cuenta de que mi rostro estaba incluso más rojo que las rosas. Sonriendo con alegría, dijo: Elio, eres demasiado ingenuo. ¿De verdad te creíste algo que Brandon dijo al azar? Un minuto antes, después de que terminara la presentación de Año Nuevo de la universidad, pedí prestado un micrófono a un amigo del departamento de arte y le confesé públicamente mis sentimientos a Sara, mi amiga de la infancia con quien había crecido. Los tres, Sara, Brandon y yo, nos conocíamos desde niños, desde primaria hasta secundaria y luego la universidad. De alguna manera siempre terminábamos estudiando en las mismas escuelas, y éramos increíblemente cercanos, prácticamente inseparables, pero todos guardábamos pequeños secretos unos de otros. Por ejemplo, el hecho de que me gustaba Sara, solo Brandon lo sabía. Una semana antes, Brandon se me acercó de repente con una expresión misteriosa y me dijo que había descubierto un secreto de Sara. A Sara le gustaba yo. En el momento en que escuché eso, sentí que el corazón casi se me salía del pecho. ¿Cómo era posible? La persona que siempre le había gustado a Sara era Leonardo, el rompecorazones del campus reconocido por toda la universidad como absurdamente guapo. Esa era también la razón por la que nunca me había atrevido a revelar mis sentimientos. Un rey del campus y una reina del campus eran prácticamente una pareja hecha en el cielo. ¿Qué derecho tenía yo a interferir? Lo único que lograría sería crear problemas innecesarios para todos. Claramente, Brandon no lo pensaba tanto. Juró una y otra vez que Sara realmente había admitido que yo le gustaba. Incluso dijo que, si me le confesaba públicamente durante la gala de Año Nuevo una semana después, se convertiría en el mejor regalo de cumpleaños que ella hubiera recibido jamás. Así es, el día de Año Nuevo, una semana después, también era el cumpleaños de Sara. Aunque todavía no podía creerlo del todo, me sentí tentado. ¿Y si Brandon estaba diciendo la verdad? Yo era como un sapo, fantaseando tontamente con que algún día un cisne blanco se apiadaría de mí. Al diablo, en el peor de los casos, solo me humillaría una vez. Pero si funcionaba, sería el momento más feliz de toda mi vida. Si no hubiéramos crecido juntos, una belleza del campus como Sara, con un rostro y una figura tan perfectos, jamás habría cruzado caminos con alguien como yo. Aún así, en el fondo estaba aterrorizado de ser rechazado en público. Más de una vez le pedí a Brandon que tanteara el terreno con Sara. Si ella mostraba aunque fuera la más mínima vacilación, cancelaría inmediatamente el plan de confesión. Por suerte, cada actualización que Brandon me traía me tranquilizaba. Me dijo que Sara estaba encantada después de enterarse de mi plan para confesarme, y por mis propias observaciones recientes, realmente parecía inusualmente emocionada. Hablaba conmigo mucho más que antes. Incluso me enviaba mensajes de buenos días o me recordaba dormir temprano, casi como si ya actuáramos como una pareja. Eso solo fortaleció mi determinación. Después de que terminó la presentación de Año Nuevo y los estudiantes comenzaron a irse poco a poco, acomodé las velas y las flores para la confesión. Luego pedí prestado un micrófono a un amigo que trabajaba en el departamento de arte y detuve a Sara frente a los varios cientos de personas que todavía no se habían ido, confesándole públicamente mis sentimientos. Sara, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Al principio, el hermoso rostro de Sara mostró sorpresa, luego, alegría, y lentamente, su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Acepta, acepta. Los gritos de la multitud poco a poco se fusionaron en un único clamor ensordecedor, y en ese instante sentí que mi corazón había ascendido directamente al cielo. Entonces, jajaja, Elio, ¿cómo puedes ser tan tonto? Brandon te estaba tomando el pelo. Sara se reía tanto que casi no podía mantenerse derecha, mientras mi corazón caía del cielo directamente al infierno en un instante. ¿Tomándome el pelo? Capítulo 2.
Desde el incidente de la confesión, ya llevaba 3 días sin dirigirles una sola palabra a esos dos, aunque éramos amigos de la infancia, por muy buena que fuera nuestra relación. La broma que hicieron había ido demasiado lejos. Hasta ahora, sigo siendo motivo de burla en el foro de la universidad. Incluso cuando camino por el campus, todavía hay gente que me señala y cuchichea. Elio, vamos. Sara nos invitó esta noche a un bar cercano. Dicen que hoy habrá un evento especial. Brandon abrió de golpe la puerta de mi dormitorio y gritó desde la entrada. Ese tipo llevaba 3 días sin buscarme y, cuando finalmente apareció, no solo no se disculpó, sino que actuaba como si nada hubiera pasado. Vayan ustedes. No me siento bien, respondí con indiferencia mientras permanecía medio recostado en la cama. ¿Qué te pasó? Recién entonces Brandon notó la gruesa venda que envolvía mi brazo izquierdo, sostenido además por un cabestrillo. Me caí hace un par de noches y me fracturé el brazo. No mencioné que, la noche en que mi confesión terminó en fracaso, me emborraché hasta perder el sentido y terminé peleándome con alguien. ¿Cómo puede ser tan descuidado? Brandon me observó de arriba abajo y luego añadió, levántate rápido, Sara nos está esperando abajo. ¿No te lo dije ya? Estoy herido y necesito reposo. Además, con este estado ni siquiera puedo beber. Entonces no bebas, solo ven a divertirte un rato. ¿Y para qué voy a un bar si no voy a beber? ¿Para verte mover el trasero como un chamán en pleno ritual? Dije con impaciencia. Brandon se acercó con aire misterioso. Escuché que Beatriz ha estado cantando en vivo estos días en el bar Primavera. ¿No quieres ir a verla? ¿Beatriz? Mi corazón se agitó levemente y en mi mente apareció la imagen de una hermosa chica sosteniendo una guitarra, la flor del Departamento de Economía y Administración, una de las 10 bellezas universitarias junto con Sara, e incluso más hermosa que ella. ¿Alguien así que tendría que ver conmigo? No voy. Vamos ya. Al final, Brandon terminó arrastrándome fuera de la cama a la fuerza, y abajo vi a Sara esperándonos. Después de 3 días sin verla, seguía siendo tan hermosa como siempre. La camisa blanca ajustada delineaba sus curvas exuberantes. El sostén negro bajo la tela se insinuaba vagamente, debajo de la falda negra hasta las rodillas. Sus largas piernas cubiertas por medias blancas parecían brillar a la distancia como las de una diosa. Su delicado rostro llevaba un maquillaje ligero, y sus suaves labios rojos desprendían un brillo seductor. Cuando me vio, las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, pero al notar el vendaje en mi brazo, su expresión cambió de inmediato. Elio, ¿qué te pasó? Nada. Me caí, respondí con frialdad. Con ella estaba aún más molesto que con Brandon. Fue ella quien le dijo a Brandon que yo le gustaba, pero luego me rechazó delante de tanta gente y encima echó toda la culpa sobre Brandon. Si todavía mantenía aunque fuera una mínima fantasía sobre ella, entonces sí sería un pagafantas sin remedio. Estás tan lastimado, ¿por qué no me dijiste nada? Déjame acompañarte al hospital. Sara caminó rápidamente hacia mí y sostuvo con cuidado mi brazo herido. En sus hermosos ojos apareció un destello de preocupación. Sin llamar la atención, aparté suavemente su mano y negué con la cabeza. Ya fui a la clínica de la universidad. El médico dijo que no es grave. Solo necesito reposar. Sara se quedó paralizada un instante, pero insistió. No. Una lesión de huesos y tendones necesita mucho cuidado. No puedes tomártelo a la ligera. Te llevaré al hospital. Ya dije que no hace falta. Le respondí con un gruñido impaciente. Claramente ya me había rechazado en público, y ahora todavía actuaba como si se preocupara por mí. ¿Acaso no había jugado conmigo lo suficiente? La expresión de Sara se congeló por un momento, y luego forzó una sonrisa. Entonces vuelve y descansa bien. Mejor no vayas al bar. Mi irritación aumentó aún más. Primero me sacan de la cama a la fuerza y ahora me dicen que vuelva. ¿Qué soy? ¿Un perro al que pasean cuando quieren? Vamos, ¿no dijeron que la belleza del Departamento de Economía estará cantando en el bar? Ustedes beban todo lo que quieran. Yo iré a ver chicas guapas. Mi tono no admitía rechazo y, después de decir eso, tomé la delantera y caminé hacia la entrada de la universidad. Sara lanzó una mirada de reproche a Brandon, mientras él simplemente se encogía de hombros. Capítulo 3. Dentro del bar. Las luces de neón teñían todo de colores brillantes, pero ya no había el alboroto y la agitación habituales. Una chica de belleza deslumbrante y con un aire inocente estaba sentada en el escenario. Sus largas piernas, enfundadas en unos jeans, se cruzaban elegantemente mientras abrazaba una guitarra y cantaba suavemente una melodía folk cautivadora. Como la mayoría de los clientes eran estudiantes de la zona universitaria cercana,
El ambiente del bar no era tan caótico ni decadente como uno imaginaría. La mayoría permanecía sentada en silencio, observando a la hermosa chica en el escenario con admiración o anhelo. Otros, más extrovertidos y apasionados, se balanceaban lentamente junto a sus parejas en la pista de baile. En ese momento, Sara estaba sentada a mi lado, mirándome con resentimiento, claramente molesta porque hubiera venido herido al bar. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó de repente. ¿Enojado? ¿Por qué estaría enojado?, respondí fingiendo confusión. Aquella noche, cuando te rechacé, en realidad ese día. Sara. Leonardo llegó, interrumpió Brandon de repente. Sara giró inmediatamente la cabeza hacia la entrada del bar. Varios chicos altos y de apariencia imponente acababan de entrar. El hombre en el centro tenía cejas afiladas, ojos brillantes y una figura alta y elegante, aunque los que lo acompañaban también eran bastante atractivos. Él seguía destacando por encima de todos, digno del chico más popular del departamento. Toda la atención de Sara fue absorbida por Leonardo. Yo desvié la mirada y entonces noté que una figura esbelta acababa de detenerse junto a mí. Al levantar ligeramente la cabeza, vi a Beatriz sonriéndome suavemente. ¿Tu herida ya mejoró un poco? Oh, sí, mucho mejor. Estaba completamente confundido. ¿La conocía? ¿Lo olvidaste? Yo fui quien te llevó a la clínica de la universidad. Beatriz sonrió con dulzura y señaló el asiento que Sara acababa de dejar libre. ¿Puedo sentarme aquí? Claro, asentí. Y un suave aroma flotó en el aire mientras Beatriz se sentaba prácticamente pegada a mí. Incluso podía sentir la suavidad de su brazo rozando el mío. De verdad, gracias por lo de aquella noche. Estaba tan borracho que tuve un apagón total y no recuerdo nada. La miré algo incómodo y me moví discretamente un poco hacia el otro lado. Parece que de verdad no recuerdas nada. En realidad, soy yo quien debería darte las gracias. Sus hermosos ojos me observaban fijamente, brillando con una emoción difícil de describir. ¿Darme las gracias? Realmente no podía recordar nada de aquella noche. Solo recordaba haberme emborrachado hasta perder el sentido. Después, unos empleados del bar que ya estaba cerrando me echaron afuera y yo intenté volver a la universidad. A la mañana siguiente desperté en una habitación de la clínica universitaria. Sí, en medio de todo eso parecía que también me había peleado con alguien, porque terminé lleno de heridas y con el brazo fracturado. Aquella noche, mientras volvía del bar a la universidad, me encontré con unos matones. ¿Fuiste tú quien los ahuyentó? Si no, habría estado en peligro. Beatriz me miró seriamente al rostro. Gracias. Así que había sido eso. Toqué mi brazo fracturado y sonreí. Entonces parece que esta lesión valió bastante la pena. ¿Te duele? Beatriz extendió una mano y acarició suavemente el vendaje de mi brazo mientras hablaba en voz baja. No es nada, solo una herida pequeña, lo dije despreocupadamente, olvidando por completo cómo había estado gritando de dolor en el hospital. Beatriz dudó un momento y luego se inclinó de repente hacia mí. Su cálido aliento rozó mi oído mientras susurraba. Quiero pedirte un favor, ¿podría ser mi novio? El suave calor de su voz junto a mi oído hizo que todo mi cuerpo se quedara rígido al instante. Capítulo 4. Al verme completamente paralizado, Beatriz soltó una risita. Solo sería fingir. Nada más. Pagan bastante bien por cantar en el bar y necesito este trabajo. Luego continuó. Pero salgo demasiado tarde cada noche y el camino de regreso no es muy seguro. Quisiera que me acompañaras de vuelta a la universidad todos los días. Puedo pagarte por ello. Si hubiera sido cualquier otro, incluso pagando de su propio bolsillo, habría una multitud peleándose por convertirse en el caballero protector de Beatriz. Pero yo no estaba muy dispuesto. Primero, por complejo de inferioridad. Una belleza excepcional como Beatriz, talentosa y hermosa, pertenecía al tipo de persona que jamás tendría relación conmigo. Intentar acercarme a ella solo me traería más problemas. Segundo, acababa de ser humillado por Sara. La madre de San Buji tenía razón, mientras más hermosa es una mujer, mejor sabe mentir. Una belleza de ese nivel era algo que yo no podía manejar. Así que era mejor mantenerme lejos. Mi brazo todavía no se ha recuperado. Si ocurre algún peligro, probablemente no podría protegerte, rechacé educadamente. Pero Beatriz sacó un spray pimienta de su pequeño bolso y lo agitó frente a mí. La seguridad no es el problema. Es solo que hay algunos tipos que no dejan de acosarme y hasta bloquean mi camino de regreso a la universidad. Está afectando seriamente mi vida diaria. Si tengo novio, probablemente se controlen un poco. Así que quería usarme como escudo humano. Eso hacía que quisiera aceptar todavía menos. ¿Y ella quién es? En ese momento,
Sara regresó y clavó sus hermosos ojos en Beatriz. Hola, soy Beatriz, la novia de Helio. Puff. Escupí de golpe el agua mineral que acababa de beber. Esta mujer, yo todavía no había aceptado. ¿Helio tiene novia? ¿Y yo no sabía nada? Sara miró fijamente a Beatriz. Ese es mi asiento. Haz el favor de levantarte. ¿No te habías ido? ¿O acaso el asiento tiene que quedarse reservado eternamente para ti? Respondió Beatriz sin ceder ni un poco. Las dos parecían estar a punto de empezar una pelea. ¿Y Brandon? ¿Dónde demonios se había metido? ¿Por qué no regresaba rápido para llevarse a Sara? Helio, ¿quién es esta mujer? ¿No te pedí que me guardaras el sitio? De repente, Sara dirigió la mirada hacia mí. Beatriz también volteó a verme. En sus hermosos ojos brillaba una pizca de expectativa. Una amiga, respondí ambiguamente. ¿Amiga? ¿O novia? El tono interrogador de Sara resultaba irritante, como si fuera la novia oficial atrapando a una amante. ¿Y eso qué tenía que ver con ella? Sentí una oleada de fastidio y, llevado por el despecho, respondí, novia. Sara se quedó inmóvil. Claramente, mi respuesta estaba completamente fuera de sus expectativas. Permaneció de pie, sin saber cómo reaccionar. Un destello de alegría apareció en los ojos de Beatriz. Extendió una mano blanca y delicada frente a mí. Dame tu teléfono. Desbloqueé el móvil y se lo entregué. Beatriz abrió mi WeChat. Escaneó su código para agregarse como amiga y luego cambió su contacto a cariño. Piensa en lo que te dije. Desde mañana salgo del trabajo a las 12 de la noche. Así que recuerda venir a recogerme. Hoy no interrumpiré más tu tiempo con tus amigos. La palabra amigos fue pronunciada con especial énfasis. Luego lanzó una mirada triunfante hacia Sara antes de levantarse y marcharse. Después de eso, Sara permaneció todo el tiempo con el rostro sombrío y sin decir una sola palabra. No fue hasta que Brandon salió de la pista de baile moviendo exageradamente la cintura y las caderas que ella agarró su bolso y se marchó antes de tiempo. ¿Qué le pasa a Sara? ¿La hiciste enojar otra vez? Preguntó Brandon confundido. Negué con la cabeza, demasiado perezoso para explicarle nada. Capítulo 5. Al mediodía del día siguiente, después de terminar mi última clase y salir del aula, vi una figura increíblemente hermosa de pie en el pasillo exterior. ¿Ya saliste de clase? La voz clara y melodiosa de Beatriz sonó junto a mí. Vamos a comer. Van. Sentí un fuerte golpe en la espalda cuando Sara pasó junto a mí sin siquiera mirarme, alejándose directamente. Brandon me lanzó una mirada antes de correr detrás de ella. ¿Tu amiga está celosa?, preguntó Beatriz mientras observaba la figura de Sara alejándose. Pensativa. No respondí, solo la miré. ¿Qué haces aquí? Desde hoy somos novio y novia. No, claro que tenemos que almorzar juntos. Mientras hablaba, se acercó y abrazó uno de mis brazos. Su pecho suave y voluptuoso se apretó ligeramente contra mí. ¿No habíamos dicho que yo solo me encargaría de acompañarte por las noches? Si vamos a actuar, hay que hacerlo bien hasta el final. Durante el camino, mucha gente nos señalaba y susurraba. No sabía si me reconocían como el payaso rechazado públicamente durante la confesión de hace 2 días, o si simplemente envidiaban que una chica tan hermosa y encantadora como Beatriz estuviera a mi lado. ¿Qué tal si vamos al pequeño comedor del segundo piso? Beatriz notó mi incomodidad y habló con consideración. Olvídalo, ¿no me buscaste justamente para usarme como escudo? Entonces comamos en el comedor grande. Helio, maldito suertudo. Conoces a la belleza del departamento de economía y ni siquiera nos la presentas. Brandon llegó cargando su bandeja y se dejó caer a mi lado. Hola, soy Beatriz, la novia de Helio. Beatriz sonrió dulcemente. Brandon se quedó atónito unos segundos antes de responder torpemente. ¿Y Sara?, pregunté. No se siente bien. Volvió al dormitorio a descansar. ¿Qué le pasó? Problemas estomacales. Lo de siempre, ya sabes cómo es. Brandon se encogió de hombros. Luego llévale algunas medicinas. Yo tengo algo que hacer esta tarde. Asentí sin pensar demasiado en ello. Pero Beatriz le lanzó una mirada cargada de significado. Pedirme, delante de ella, que le llevara medicinas a una chica a la que antes me había confesado, si no era una falta extrema de inteligencia emocional. Entonces claramente Brandon tenía malas intenciones. Después de todo, él no sabía que nuestra relación era falsa. Jeje. Ustedes tres realmente son muy unidos. Helio todavía nunca me ha comprado medicinas a mí, comentó Beatriz riendo suavemente. Claro, nosotros tres crecimos juntos. La relación que tenemos no se compara con la de cualquier otra persona, dijo Brandon orgullosamente. Helio, esta tarde iré contigo. Justo no tengo clases.
Beatriz me miró mientras hacía un pequeño puchero adorable. Está bien. No pensé demasiado y acepté. En la farmacia, escogí varias cajas de medicamentos comunes para el estómago y estaba por pagar cuando Beatriz me arrebató las cajas de las manos. Yo pagaré. Aprovecharé para comprar algunas cosas de chicas. Espérame afuera. Está bien. Asentí. Después de todo, esas medicinas no costaban mucho. Cuando llegamos abajo del dormitorio de Sara, la llamé por teléfono. Parecía estar de buen humor al escuchar que le había traído medicinas. Bajó enseguida usando unas pantuflas y un pijama de dibujos animados, pero al ver a Beatriz a mi lado, la sonrisa en su rostro desapareció inmediatamente. Aquí tienes las medicinas para el estómago y tu pollo estofado favorito. Si sigues saltándote comidas, tu estómago terminará destruido, dije con fastidio. Aunque se destruya, no necesito que te preocupes por mí. Sara respondió enfadada, aunque aún así tomó la bolsa de mis manos. Date prisa y vuelve arriba. Yo ya me voy. Espera. Justo cuando iba a irme, la voz de Sara sonó detrás de mí. ¿Qué es esto? Me giré y vi que sostenía una caja sin abrir de la nueva versión ultrafina de Durex. Yo no había comprado eso. Me quedé congelado y miré a Beatriz, que estaba a mi lado. Elio, eres un desgraciado. Sara miró a Beatriz. Sus hermosos ojos se enrojecieron y, furiosa, me lanzó la pequeña caja antes de salir corriendo de regreso al dormitorio. ¿Lo pusiste tú? Pregunté con voz grave mientras veía a Beatriz agacharse para recoger la caja de condones. Sí, olvidé sacarlo. Beatriz sonrió suavemente. Me giré y empecé a caminar. ¿Estás enojado? Beatriz me alcanzó y caminó a mi lado. No respondí. Ella ya te rechazó delante de tanta gente. ¿Todavía te gusta? Eso no es asunto tuyo, exclamé. Soy tu novia. Si sigues pensando en otra persona, ¿cómo no va a ser asunto mío? Los ojos de Beatriz se pusieron rojos y una fina capa de lágrimas apareció en ellos, haciéndola parecer terriblemente lastimera. Al instante, varias miradas asesinas se clavaron sobre mí. Incluso algunos chicos que pasaban cerca comenzaron a crujirse los nudillos, como si estuvieran listos para golpearme en cualquier momento. Definitivamente, mientras más hermosa es una persona, mejor sabe actuar. Hermana, esto solo era una actuación, dije impotente mientras sujetaba la muñeca de Beatriz. Pero yo quiero que la mentira se vuelva realidad. Capítulo 6. Bajo la brillante luz nocturna, esperaba tranquilamente junto a la puerta trasera del bar. No pasó mucho tiempo antes de que una figura alta saliera con una guitarra en la espalda. Ya llegaste. Una sonrisa apareció en el hermoso rostro de Beatriz mientras dejaba la guitarra y se lanzaba a mis brazos. Le acaricié suavemente la cabeza y tomé la guitarra por ella. Vamos. Sí. Nuestra relación falsa se volvió real. Ahora ella realmente era mi novia. Cuando, con el rostro sonrojado, se me confesó bajo la sombra de los árboles en aquella calle, sentí que me derrumbaba por completo ante ella. También había dudado. Apenas acababa de fracasar en una confesión amorosa y, de inmediato, ¿iba a empezar una relación con otra persona? ¿No era demasiado voluble? Pero al mirar los ojos con los que Beatriz me observaba, fui incapaz de rechazarla. ¿Una belleza universitaria confesándoseme? Una situación tan irreal como un sueño apareciendo de verdad. ¿Cuántas personas podrían rechazarla con firmeza? ¿Así que decidiste entregarte por completo solo porque te salvé una vez? Sujeté la pequeña mano de Beatriz bajo la luz de la luna. Sus mejillas blancas mostraban un leve rubor, y la dulce sonrisa en sus labios era simplemente hipnotizante. Ella giró la cabeza para mirarme y ladeó el rostro con una expresión adorable. Tal como pensé, ¿de verdad no me recuerdas? Al ver mi expresión confundida, Beatriz me recordó. Hace un año, en un bar, varios matones borrachos estaban acosando a una chica. ¿Esa chica eras tú? Abrí los ojos con sorpresa. Claro que no. Beatriz me lanzó una mirada de desprecio juguetón. En aquel momento, tú fuiste el único que se atrevió a detenerlos. Al final te dieron una paliza terrible y fui yo quien te llevó al hospital. Las imágenes de aquel momento comenzaron a aparecer lentamente en mi mente. La figura borrosa de aquel entonces empezó a coincidir gradualmente con la chica frente a mí, solo que en aquella ocasión estaba cubierto de sangre y casi inconsciente, por eso no la reconocí. Y también fue después de ese incidente que el bar fue obligado a cerrar durante medio año para reorganizarse. Desde entonces, solo admitía estudiantes de la zona universitaria. Qué coincidencia, un año después volviste a llevarme al hospital. Beatriz se aferró a mi brazo. Hace unos días esos matones salieron de prisión. Descubrieron que fui yo quien llamó a la policía aquella vez.
Así que esa noche me estaban esperando en el camino de regreso a la universidad. Al escuchar eso, mi corazón se tensó. Si aquella noche no hubiera aparecido borracho por casualidad, entonces Beatriz sabría. Beatriz levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Desde el momento en que apareciste de repente para salvarme aquella noche, supe que eras la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. La hermosa chica en mis brazos cerró lentamente sus preciosos ojos. Sus labios rojos, suaves y brillantes, parecían esperar algo. Bajé la cabeza y besé suavemente esos labios. Beatriz dejó escapar un leve gemido y se derritió entre mis brazos. Justo entonces, una nube cubrió la luna. Besé con avidez su dulce lengua durante largo rato antes de separarme con reluctancia. Beatriz permaneció apoyada contra mi pecho, respirando suavemente. De verdad debería agradecerle al cielo por haberme dado la oportunidad de salvar a una belleza, dije en voz baja mientras contemplaba el rostro perfecto de Beatriz. Ella puso los ojos en blanco con encanto. Deberías agradecerme a mí por haber tomado la iniciativa. ¿Sabes lo vergonzoso que es para una chica confesarse primero? Entonces confiésate otra vez. No quiero. Tú tienes que confesarte a mí, dijo Beatriz con un tono dulce y mimado. Capítulo 7. Ring, ring. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Saqué el móvil del bolsillo. Ya eran las 12:30 de la noche. ¿Quién llamaría a esta hora? Sara. Me quedé inmóvil al ver el nombre en la pantalla. Vaya, te llama tu antiguo amor, comentó Beatriz con tono burlón. Solo es una amiga. Le di una ligera palmada en el trasero y respondí seriamente. Beatriz puso los ojos en blanco y me indicó que contestara primero. Hola. Elio, ¿dónde estás? Miré a Beatriz y vi cómo se alejaba lentamente para darme espacio. Estoy recogiendo a Beatriz del trabajo, respondí en voz baja. No había nada que ocultar. ¿Ustedes están juntos? La voz de Sara tembló ligeramente. Sí, asentí, pero inmediatamente escuché el tono de llamada cortada. ¿Colgó de repente? Intenté devolver la llamada, pero el sistema indicó que el teléfono estaba apagado. ¿Por qué colgó tan rápido?, preguntó Beatriz confundida. Probablemente se quedó sin batería. Siempre le pasa eso, respondí indiferente. Beatriz me miró fijamente. ¿Nunca pensaste que podría estar celosa? ¿Celosa? Me quedé desconcertado. ¿Celosa de qué? De ti, obviamente. Beatriz sonrió dulcemente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Detrás de aquella sonrisa adorable podía percibirse una peligrosa aura asesina. Rápidamente expliqué. ¿Cómo va a estar celosa de mí? Tú sabes perfectamente lo de mi confesión pública. Claro, tú pudiste confesarte delante de todo el mundo, preparar flores y velas para ella, mientras que yo tuve que rebajarme y perseguirte para lograr conquistarte. Beatriz hizo un puchero. Cuanto más hablaba, más molesta parecía. Al final, sacó de su bolsillo la pequeña caja azul, el paquete de Durex que había comprado durante el día. Originalmente pensé que podríamos usarlo esta noche. Sara tenía razón. Eres un desgraciado. Me lanzó la cajita y empezó a caminar enfadada hacia la universidad. Rápidamente tomé su mano y la jalé hacia mis brazos. Está bien, me equivoqué. Sí. HMPH. Un destello de satisfacción apareció en los hermosos ojos de Beatriz. Como te estás disculpando sinceramente, esta vez lo dejaré pasar. Entonces nosotros. Miré la pequeña caja en mi mano. La intención era más que evidente. Las mejillas de Beatriz se pusieron rojas de inmediato. Apenas acabamos de empezar a salir y ya quieres llevarme a un hotel. Pervertido. Pero no fuiste tú quien lo compró. Y todavía intentas justificarte. Al final, ambos regresamos obedientemente a la universidad. Beatriz no rechazó realmente mi propuesta de ir a un hotel, pero me hizo una pregunta. Si Sara realmente te quisiera, ¿podrías rechazarla sin dudar? Si puedes hacerlo, entonces iré contigo. Tomé suavemente la mano de Beatriz. ¿Puedo hacerlo? Entonces ella volvió a preguntar. ¿Y si te dijera que preferiría morir antes que perderte? ¿Todavía podrías rechazarla? Vacilé. Quiero que me ames como yo te amo a ti, no solo porque te guste mi apariencia o porque quieras usarme para vengarte de Sara por haberte rechazado. Beatriz besó suavemente la comisura de mis labios. Cuando estés completamente seguro de que solo me amas a mí, entonces llévame a un hotel. En ese momento, me entregaré por completo a ti. Capítulo 8. Durante los días siguientes, Sara prácticamente evitó verme. Incluso cuando coincidíamos en clase, nunca me saludaba, como si yo fuera invisible para ella. Brandon también estuvo muy ocupado esos días, saliendo de fiesta por todas partes e incluso faltando a muchas clases. En cuanto a mí,
Pasaba prácticamente todo el tiempo junto a Beatriz. Comíamos juntos todos los días. Caminábamos sin rumbo por las calles y, por las noches, iba a recogerla o directamente esperaba en el bar hasta que terminara su trabajo. De paso, también hacía de guardaespaldas. Después de todo, era demasiado hermosa y siempre había tipos intentando coquetear con ella. Mi lesión tampoco resultó ser tan grave como había imaginado. En apenas medio mes ya podía mover el brazo con dificultad y ya no necesitaba el cabestrillo. Claro que eso también se debía al cuidado atento y dedicado de Beatriz. Ese día, como de costumbre, estaba esperando a que Beatriz terminara de trabajar en el bar cuando de repente recibí una llamada de Brandon. Elio, ¿dónde estás? La voz del otro lado sonaba extremadamente alterada. Estoy en el bar Primavera. ¿Qué pasó? A Sara la atropelló un coche mientras cruzaba la calle. Ven rápido al hospital. Me levanté de golpe. ¿Cómo está? ¿Está bien? No lo sé. Todavía sigue en cirugía. Solo ven rápido. Está bien. Voy enseguida. Miré hacia el escenario. Beatriz tenía los ojos cerrados mientras tocaba la guitarra y cantaba una balada folk. Mi corazón estaba lleno de ansiedad y ni siquiera tuve tiempo de despedirme de ella. Salí corriendo. Tomé un taxi y me dirigí al hospital. Durante el trayecto le envié un mensaje a Beatriz contándole que Sara había sufrido un accidente y diciéndole que pidiera permiso para salir temprano esa noche. Probablemente no podría ir a recogerla. Cuando llegué al hospital, Brandon estaba sentado en el pasillo frente a la sala de operaciones con una expresión sombría. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Cómo está Sara? Ya está fuera de peligro, pero las heridas son graves. Acaba de salir de la cirugía. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Apreté los puños involuntariamente. Según la policía de tránsito, el otro conductor se pasó el semáforo en rojo. Sara estaba distraída al cruzar y no pudo esquivarlo. Maldita sea. Golpeé la pared con fuerza. ¿Y ese bastardo? ¿En qué habitación está? La policía se lo llevó. Me senté junto a Brandon. Saqué 2 cigarrillos y le ofrecí uno antes de quedarnos esperando en silencio. Durante ese tiempo, Beatriz me envió 2 mensajes preguntando por el estado de Sara y diciéndome que no me preocupara demasiado. Le devolví la llamada y le pedí que regresara temprano a la universidad. Ya era muy tarde y temía que fuera peligroso. Ella obedeció dócilmente. Capítulo 9. No fue hasta pasada la medianoche que Sara finalmente despertó de su inconsciencia. Enfermera, ¿ella está bien? Pregunté apresuradamente. ¿Tú eres Elio? La enfermera sonrió de forma algo ambigua. La condición de la paciente ya está básicamente estable, pero el efecto de la anestesia aún no desaparece por completo. Cuando despierte, sus emociones podrían ser inestables. Quédate un rato acompañándola. Me quedé confundido. ¿Cómo sabe mi nombre? La enfermera sonrió aún más. Entra y lo entenderás. Empujé la puerta de la habitación y el olor mezclado de alcohol y desinfectante golpeó mi nariz. Sobre la cama del hospital yacía una pequeña figura delicada, con una aguja de suero clavada en su suave brazo. El efecto de la anestesia todavía no desaparecía del todo y Sara seguía algo inconsciente, murmurando constantemente mi nombre. Elio. Elio, perdóname, no me abandons. Repetía esas palabras una y otra vez, mientras yo la observaba con sentimientos complicados. ¿De verdad le gustaba? Entonces, ¿por qué me rechazó en aquel momento? Elio, perdóname. El suave murmullo de Sara me hizo sentir un dolor extraño en el pecho, pero yo ya tenía novia. Y además había dejado sola a Beatriz en el bar para correr hasta el hospital. Ahora que sabía que Sara estaba fuera de peligro, también era hora de irme. Brandon, quédate a cuidarla, dije en voz baja. Brandon me miró sorprendido antes de asentir en silencio. Justo cuando abrí la puerta de la habitación, una voz débil sonó detrás de mí. Elio, no te vayas. Me giré y vi a Sara observándome con sus hermosos ojos abiertos. Sara. Elio tiene que ir a recoger a Beatriz del trabajo. No lo detengas más. Brandon habló con tono severo. Antes, cuando hablé por teléfono con Beatriz, Brandon estaba a mi lado, así que sabía perfectamente que ella ya había salido temprano del trabajo. Sin embargo, en ese momento le mintió a Sara diciendo que yo iba a recogerla, pero no pensé demasiado en ello. Solo asumí que estaba ayudando a que Sara dejara de aferrarse a mí para que pudiera irme tranquilo. Y efectivamente, al escuchar el nombre de Beatriz, una sombra de decepción cruzó los ojos de Sara. Luego cerró los ojos lentamente con dolor. Clic. La puerta se cerró, mientras el sonido de mis pasos se alejaba poco a poco. Sara abrió repentinamente los ojos y miró a Brandon. Brandon, tú me mentiste en aquel entonces, ¿verdad? Cuando Elio se me confesó, no fue porque. Cuando regresé a la universidad y acababa de bajar del taxi, escuché una voz llamándome desde no muy lejos.
Elio. ¿Beatriz? Giré la cabeza sorprendido al ver a la hermosa chica salir de la oscuridad. Sus mejillas normalmente blancas estaban heladas por el viento nocturno. ¿Qué haces aquí? Extendí la mano, cubrí su delicado rostro y froté suavemente sus mejillas frías. Te estaba esperando. ¿Esperándome? Me quedé atónito. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Qué ibas a hacer si no volvía en toda la noche? ¿Esperarme aquí toda la noche? Sí. Beatriz asintió suavemente. ¿Acaso estás loca? La regañé enfadado. ¿Y si te enfermabas por el frío? ¿Y si aparecía alguien con malas intenciones? Una expresión agraviada apareció en el rostro de Beatriz. Tenía miedo de ponerte en una situación difícil. ¿Difícil? ¿Y si Sara no te dejaba ir? Me quedé sin palabras. Abracé suavemente aquel cuerpo frágil. Tú eres mi novia. Claro que voy a elegirte a ti. J.E., aunque me hayas regañado. No estoy enojada en absoluto. Beatriz se apoyó en mi pecho y dijo en voz baja. Solo esperándote aquí es cuando no tengo miedo. Si aparece algún malo, también puedo buscar enseguida al guardia de seguridad. Acaricié aquel suave cabello sedoso y pregunté confundido. ¿Miedo de qué? Miedo de que no regreses, y de que, incluso si vuelves, ya no estés a mi lado. Capítulo 10. Durante los días siguientes, Beatriz y yo íbamos ocasionalmente a visitar a Sara. El resto del tiempo era Brandon quien la cuidaba, para no preocupar a su familia. Sara no les contó nada sobre el accidente, pero en esos días noté claramente que cada vez que Brandon regresaba del hospital, su expresión era peor que la anterior. Ese día, apenas llegué a la puerta de la habitación, escuché el sonido de algo rompiéndose dentro. Lárgate, no quiero verte. Sara, ya pasó mucho tiempo desde aquello. Además, Elio y Beatriz están completamente enamorados. ¿Por qué sigues torturándote así? Mis asuntos no son problema tuyo. No quiero verte. Así que vete. La voz furiosa de Sara resonó desde dentro. Vaya, ¿qué pasa aquí? Desde lejos ya se escuchaba cómo estaban peleando. ¿Qué sucede? ¿Van a cortar su amistad? Empujé la puerta y entré riéndome de ellos. El suelo de la habitación estaba lleno de basura, claramente obra de Sara. ¿Qué ocurre? ¿Te vino el periodo o qué? Menudo carácter. Intentaba aligerar el ambiente. Desde pequeños, esos dos siempre discutían, y cada vez era yo quien salía a hacer el payaso para que ambos terminaran apuntando sus ataques contra mí. No existía ninguna amistad tranquila y armoniosa. Estos más de 10 años de amistad habían sobrevivido únicamente porque yo cargaba con todo. Siempre presumía de eso delante de ellos. Lárgate. El hermoso rostro de Sara estaba helado mientras me insultaba. Brandon me miró y luego observó detrás de mí. ¿Beatriz no vino? No, hoy tiene clases. Oh. Brandon asintió. Entonces me iré primero. Si pasa algo, llámame y vendré a reemplazarte. Asentí, pero Sara agarró una almohada y se la lanzó. No hace falta que vuelvas. Si necesito algo, llamaré a una enfermera. ¿Qué te hizo Brandon? Pareces una bomba a punto de explotar. Mientras recogía la basura del suelo, le pregunté curioso. No es asunto tuyo. Sara se cubrió la cabeza con la manta y respondió con voz apagada. El accidente le había fracturado una pierna. No era demasiado grave. Solo una fractura en la parte inferior de la pierna, pero todavía no podía caminar y necesitaba hacer ejercicios básicos de rehabilitación todos los días. Cuando terminé de limpiar, Sara me lanzó una mirada. Ya me viste, así que puedes irte. Beatriz probablemente ya salió de clases. Mientras hablaba, presionó el botón para llamar a la enfermera. Todos los días, a esa hora, tocaba su sesión de rehabilitación articular. No pasó mucho tiempo antes de que una enfermera entrara apresuradamente diciendo que había ocurrido una emergencia en el hospital y que Sara tendría que esperar un poco. Pero al verme, sus ojos se iluminaron. Perfecto, tu novio está aquí, que él te ayude. Es algo muy sencillo. Antes de que pudiera corregirla, la enfermera ya había salido corriendo. Me rasqué la cabeza. ¿Quieres que te ayude? No hace falta. Sara giró el rostro con obstinación. Simplemente me senté en la silla y me puse a mirar el teléfono. Después de casi una hora, la enfermera todavía no regresaba, y el hospital seguía lleno de ruido y movimiento. Aproveché para ir a preguntar a la estación de enfermería. Me dijeron que había ocurrido un accidente en una obra de construcción y que habían llegado muchos heridos. Así que probablemente ese día ya no podrían hacer la rehabilitación. Cuando se lo conté, Sara no me miró siquiera. Con dificultad, se incorporó y empezó sola sus ejercicios de recuperación. Pero como tenía la pierna lesionada, y además justo en la parte baja, cada movimiento le causaba tanto dolor que terminaba empapada en sudor.
Déjame ayudarte. Ya no pude seguir observando. La sujeté suavemente y levanté su pierna herida. Con una mano masajeé sus articulaciones mientras con la otra sostenía su pequeño y delicado pie, haciéndolo girar lentamente. Sara me observaba en silencio, y poco a poco su mirada comenzó a perder el enfoque. Yo estaba completamente concentrado masajeando su pierna cuando, de repente, un delicado aroma me envolvió. Un cuerpo suave y cálido me abrazó de pronto. Elio, me equivoqué. Sara me abrazó con fuerza mientras lloraba. Capítulo 11. Me quedé completamente rígido. Luego intenté retirar suavemente el brazo para liberarme del abrazo de Sara, pero ella me sujetó con fuerza. Su voz quebrada era tan dolorosa que hacía sufrir a quien la escuchara. Elio, no me abandones. Sí, lo de aquella vez fue mi culpa, te lo suplico. No me dejes. Al escucharla, mi corazón vaciló por un instante, pero entonces, en mi mente apareció la imagen de Beatriz esperando sola bajo el viento helado, con las mejillas congeladas por el frío. Mi corazón se endureció de inmediato. Con fuerza, me liberé del abrazo de Sara. Tengo cosas que hacer. Me voy primero. Descansa bien. Después de decir eso, me levanté y caminé directamente hacia la puerta. Afuera, una figura pasó rápidamente frente a mí. No tuve tiempo de verla claramente porque, de repente, detrás de mí sonó un golpe sordo. Giré rápidamente la cabeza y vi a Sara sentada de rodillas en el suelo, mientras su pierna herida seguía apoyada sobre la cama. ¿Qué estás haciendo? La reprendí en voz baja mientras corría hacia ella para levantarla en brazos, pero justo cuando iba a colocarla nuevamente sobre la cama, Sara me abrazó con todas sus fuerzas y comenzó a sollozar. Elio, sin ti voy a morir. Estos días intenté olvidarte, pero no puedo hacerlo. Por favor, no me abandones. Sí. Tragué saliva varias veces. Originalmente quería preguntarle por qué me había rechazado aquella vez, pero llegado este punto, ¿qué sentido tenía conocer la verdad? Incluso si me daba una explicación razonable, ¿acaso podría abandonar a Beatriz para volver con ella? Sara, ya tengo novia. ¿De verdad quieres que la abandone? El cuerpo suave de Sara tembló visiblemente. Los tres habíamos hablado alguna vez sobre nuestras ideas acerca del amor. Todavía recordaba que Sara decía que el amor era algo sagrado y supremo. Según ella, tanto los infieles como los terceros en una relación merecían ser condenados, y preferiría morir antes que convertirse en la amante de alguien. Brandon, en cambio, opinaba que por amor haría cualquier cosa. Decía que lo que uno consigue es lo que realmente le pertenece, y que toda esa tontería de renunciar al amor para hacer feliz a otra persona era pura basura, como era de esperarse. Ambos terminaron discutiendo otra vez. Después me preguntaron mi opinión. Yo simplemente me encogí de hombros y respondí, quien me trate bien, recibirá lo mismo de mí. No tienes principios. Así me criticaron los dos aquel día. Pero ahora parecía que el único que realmente tenía principios era yo. Finalmente, Sara soltó lentamente sus brazos. Me observó en silencio mientras la acomodaba otra vez sobre la cama y le cubría cuidadosamente con la manta. Sus hermosos ojos estaban rojos, pero aún así se esforzaba por contener las lágrimas. Descansa bien. Después de decir eso, me fui sin volver la cabeza. Capítulo 12. Cuando llegué al bar, Beatriz ya estaba sentada en el escenario cantando. Le hice una señal con la mano, pero ella actuó como si no me hubiera visto. Le envié un mensaje a Brandon para preguntarle si había ido a cuidar de Sara. Él respondió que ya estaba allí, aunque en ese momento lo tenían esperando afuera de la habitación. Guardé el teléfono y me recosté en el sofá escuchando la hermosa voz de mi adorable novia. Sin darme cuenta, terminé quedándome dormido. Cuando desperté nuevamente, la bella figura del escenario ya había desaparecido. Jefe, ¿dónde está Beatriz? Gracias a ella, ya me había vuelto bastante cercano al dueño del bar. Ya se fue. El jefe me miró sorprendido. ¿Cómo que todavía sigues aquí? ¿Se fue tan temprano? Miré la hora. Apenas eran las 9 de la noche. Sí, me dijo que no quería que siguieras viniendo tan tarde a recogerla, así que de ahora en adelante solo cantará 2 horas. El dueño me observó de forma extraña. Oye, muchacho, ¿hiciste algo para lastimarla? Esta noche estuvo de muy mal ánimo. Mi corazón dio un vuelco. De repente recordé aquella figura que había visto fugazmente afuera de la habitación del hospital. Rápidamente marqué el número de Beatriz. Hola. Beatriz, ¿dónde estás? Me siento un poco mal, así que regresé primero a la universidad. ¿Te sientes mal? ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Quieres que te acompañe al hospital? Me alarmé inmediatamente. No es nada, solo un pequeño resfriado. La voz de Beatriz sonaba débil y cansada. Mi corazón se tensó.
pero cuando la escuché cantar hace rato, no parecía estar resfriada. Déjame acompañarte al hospital. No hace falta, ya me voy a dormir. Colgaré primero. Después de decir eso, Beatriz cortó la llamada directamente. Hiciste enojar a tu novia, ¿verdad? El dueño del bar era un hombre de mediana edad, con barba desordenada y un aire de alguien lleno de historias. Me dio una palmada en el hombro y sonrió. Tranquilo, aunque Beatriz estaba desanimada. Se nota que le importas muchísimo. Antes de que llegaras, cantaba completamente distraída y desafinaba todo el tiempo. Pero después de que apareciste mejoró bastante. Luego discúlpate bien con ella. Estoy seguro de que no soportará seguir enfadada contigo. Entiendo. Gracias, jefe. Después de agradecerle, caminé distraídamente hacia la universidad. Antes de ir al hospital, Beatriz estaba perfectamente bien. Entonces, ¿por qué se puso tan triste de repente por la noche? ¿Será que no quería que fuera a ver a Sara? Pensándolo bien, era comprensible. Después de todo, yo había estado enamorado de Sara antes. Era normal que Beatriz se sintiera insegura. ¿Acaso tendría que cortar completamente todo contacto con Sara en el futuro? Mientras caminaba, la entrada de la universidad apareció frente a mí. La última vez, Beatriz me había esperado justo allí, casi por reflejo. Miré hacia un rincón oscuro. Una figura alta y delgada permanecía de pie en las sombras, aparentemente observándome. Mi corazón dio un salto. Aceleré inmediatamente el paso. En la oscuridad, una hermosa chica me observaba sonriendo dulcemente. ¿Tienes nariz de perro o qué? Incluso estando tan lejos pudiste encontrarme. ¿Por qué otra vez estás aquí parada? Estoy esperando a mi novio. ¿Por casualidad lo has visto? Si tarda más, voy a convertirme en una estatua esperando a mi marido. Beatriz sonrió juguetonamente. Novio no he visto, pero marido sí tengo uno. La abracé inmediatamente. Jeje. Entonces, ¿dónde está mi esposo? No respondí. Simplemente mordí suavemente aquellos labios suaves y delicados. Beatriz dejó escapar un pequeño gemido y cayó rendida entre mis brazos. Mucho tiempo después, nuestros labios finalmente se separaron. Miré fijamente aquellos hermosos ojos y pregunté en voz baja, ¿trajiste tu identificación? El delicado cuerpo de Beatriz tembló ligeramente. Luego sacó su documento de identidad del pequeño bolso y lo puso en mi mano. La llevo siempre conmigo. Asentí lentamente. De verdad había sido demasiado tonto por hacerla esperar tanto tiempo. Capítulo 13. La luz del sol atravesó la ventana e iluminó la habitación, disipando de golpe la oscuridad que había llenado mi corazón durante tantos días. Beatriz descansaba sobre mi pecho, con su cabello desordenado extendido sobre mi cuerpo. La abrazaba entre mis brazos, disfrutando de aquel cuerpo perfecto, suave y delicado del que no podía separarme. Beatriz me lanzó una adorable mirada de reproche y besó suavemente mi pecho. Instantáneamente, el deseo volvió a despertar en mí. Ya entendí. Por favor, perdóname. Además, era mi primera vez. Beatriz habló con una expresión lastimera y adorable. Al verla así, solo pude reprimir a la fuerza el deseo que hervía dentro de mí mientras acariciaba suavemente su cabello. ¿No vas a preguntarme por qué estaba enojada anoche? ¿Estabas enojada? Pregunté fingiendo inocencia. Beatriz volvió a poner los ojos en blanco. Parecía gustarle mucho ese gesto. Claro que estaba enojada. Abrió la boca y mordió mi hombro con fuerza. Dolía bastante. Rápidamente le acaricié la cabeza para calmarla. Lo siento, cariño. HMPH. Beatriz resopló suavemente. Si no hubiera tenido miedo de que pasaras toda la noche pensando tonterías, jamás te habría esperado en la entrada de la universidad. La abracé con ternura contra mi pecho. Lo sé, lo entiendo todo. Esta chica, incluso cuando estaba molesta, seguía teniendo cuidado con mis sentimientos. ¿Qué derecho tenía yo de hacerla esperar así por mí? Beatriz me abrazó con fuerza, enterrando el rostro contra mi pecho. Su cuerpo temblaba ligeramente. Después de mucho tiempo, finalmente levantó la cabeza y me entregó el teléfono que estaba a un lado. En la pantalla aparecía una fotografía. Era la escena en la habitación del hospital, donde Sara y yo aparecíamos abrazados. Me lo enviaron por mensaje anónimo. No sé quién fue. Beatriz habló suavemente mientras permanecía apoyada en mis brazos. Yo sí lo sé. ¿Lo sabes? Asentí. Había cosas que no quería discutir, pero eso no significaba que fuera estúpido. ¿De verdad lo sabes? Preguntó Beatriz nuevamente. Le acaricié el cabello y asentí. ¿Quién más podría ser? Brandon. Beatriz soltó un suspiro de alivio. Pensé que no podrías aceptarlo. Guardé silencio. Desde que Sara empezó a repetir constantemente lo siento y desde que su relación con Brandon se volvió cada vez peor,
Ya había entendido lo que ocurría. Simplemente, ya no tenía sentido desenmascararlo. ¿Confías en mí? La miré directamente a los ojos. Si no confiara en ti, ¿crees que me habría entregado a ti? Beatriz volvió a poner los ojos en blanco. Luego preguntó algo nerviosa. ¿Sabes que fue Brandon quien manipuló todo para que Sara te rechazara públicamente? Más o menos, aunque no sabía exactamente qué le había dicho. Podía imaginarlo casi por completo. Y efectivamente, Beatriz continuó. Le pedí a una amiga que se acercara intencionalmente a Brandon en el bar Primavera. Una vez que se emborrachó, terminó soltándolo todo. Antes de tu confesión, le dijo a Sara que tu plan era solo una broma cruel, que cuando ella aceptara, inmediatamente revelarías que todo había sido un juego para humillarla. Así que era eso. Al ver que mi expresión seguía tranquila, Beatriz se puso nerviosa. Ahora que sabes la verdad, ¿no te arrepientes de haber elegido estar conmigo? Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Le sujeté suavemente la barbilla blanca y sonreí. Beatriz puso los ojos en blanco otra vez, mientras sus mejillas se teñían de rojo. Anoche intenté decírtelo varias veces, pero tú estabas completamente fuera de control sobre mí y no me dejabas hablar. La abracé suavemente y susurré. Mi novia, mi esposa, siempre será únicamente Beatriz. A menos que tú decidas abandonarme. Quien me trata bien, recibe lo mismo de mí. Y además, el amor que Beatriz me daba ya me había dejado completamente perdido en ella. Capítulo 14. La luz del sol caía sobre el pequeño camino mientras empujaba un cochecito de bebé. Dentro, un niño rosado y adorable balbuceaba alegremente. A mi lado, una hermosa mujer madura abrazaba mi brazo con una expresión llena de felicidad. Sara, por aquí. De repente, la mujer agitó el brazo y llamó hacia la distancia. Otra mujer igualmente hermosa y encantadora se acercó trotando. Después de saludarnos, miró al bebé dentro del cochecito. Lucas ya está tan grande. Ven, deja que tu tía te cargue. Sara tomó al niño en brazos con una sonrisa radiante antes de mirarnos. Beatriz, cada vez estás más hermosa. Tú también. En cambio este tipo de Helio cada día está más acabado. Mira esa barriga cervecera. Parece embarazado de 10 meses. ¿No puedes dejar de burlarte de mí ni un segundo cuando nos vemos? Después de tantos años ya es costumbre. Imposible cambiarlo. Sara levantó las cejas con expresión dominante y completamente irracional. Me quedé sin palabras. Ay, las amistades de la infancia realmente son impresionantes. Este hombre normalmente discute conmigo por todo en casa, pero tú siempre consigues dejarlo callado. Beatriz soltó una risita. Sara se encogió de hombros. Por muy fuerte que sea una amistad de la infancia, jamás puede superar un amor que cae del cielo. Mira cómo lo domesticaron. Ahora ni siquiera se atreve a agregar chicas en WeChat. Claro que me atrevo. Solo evito malentendidos. Yo nunca te prohibí agregar mujeres. Beatriz volvió a poner los ojos en blanco. Entonces, ¿qué te trae por aquí esta vez? ¿Vas a quedarte un par de días y marcharte otra vez? Pregunté. No me quedaré. He estado muy ocupada últimamente. ¿Ocupada con qué? Ya casi tienes 30 años. ¿No piensas casarte? ¿Quieres convertirte en una solterona? Si hubiera sido antes, Sara seguramente habría rechinado los dientes de rabia al escuchar eso, pero esta vez no discutió. Por primera vez, una expresión de felicidad apareció en su rostro. Sacó 2 invitaciones rojas brillantes de su bolso y las agitó orgullosamente frente a nosotros. Esta reina se casa el próximo mes, así que prepárense para darme un gran regalo de boda. Me quedé sorprendido. Tomé la invitación y miré el nombre del novio. Menos mal, no era Brandon. Descuida. Iremos seguro. En cuanto al dinero, lo importante es la intención. No. Lárgate. Tranquila. Te prepararemos un súper regalo. Será para conmemorar la juventud perdida de Helio. Beatriz parpadeó juguetonamente mientras se burlaba de mí. Después de dudar un momento, finalmente pregunté, ¿invitaste a Brandon a la boda? Sara negó con la cabeza. Hace muchísimo que perdimos el contacto. Entonces, nos vemos el próximo mes.